Hola, bienvenidos a este video tutorial. Quien les habla, Edwin Barrientos. En este video tutorial les voy a explicar cómo armar una arquitectura de un software de una biblioteca basándonos en el modelo vista controlador, conocido como MVC. ¿Qué es el modelo vista controlador? Hablar del esquema de modelo vista controlador o del patrón de diseño. Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años. Este tipo de aplicaciones sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. Entonces, como podemos ver, se utiliza para el desarrollo de software. Entonces, lo que nos está diciendo es de que nosotros tenemos que desarrollar, cuando vamos a desarrollar una aplicación, lo podemos hacer organizándola, separándola en tres capas. Entonces, esa aplicación vamos a separar en una capa que la vamos a llamar modelo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del modelo? Dice, contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia, ¿sí? Entonces, el modelo es el que nos va a permitir tener acceso hacia las bases de datos, ¿sí? Con la lógica de negocio de acuerdo a las características del software que estemos desarrollando. Cuando hablamos de persistencia, pues hablamos de eso, de que qué hacemos nosotros con la información para almacenarla, ya sea en un archivo XML o en archivo de texto o en un motor de base de datos, que en este caso pues estamos hablando de MySQL. Eso es la función del modelo, se encargaría de hacer ese tipo de cosas. ¿Qué haría la vista? La vista, entonces ya hablamos de qué, de las interfaces gráficas que componen la información que se envía al cliente y los mecanismos de interacción con este. Entonces, cuando tenemos una vista, una interfaz gráfica con unas cajas de texto, unos elementos, entonces esa es la forma que nosotros vamos a tener. ¿Para qué? Para captar toda la información que nos va a dar nuestros clientes, ¿sí? Y a través de la vista, ¿qué va a ocurrir? El usuario va a hacer una petición ya no directamente al modelo, sino que se la hace a ¿quién? A un controlador. Entonces, ¿qué se hace el controlador? Es el que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. Entonces, si nosotros llevamos esto a la práctica, entonces lo podemos demostrar de la siguiente manera. Entonces voy a mostrarles acá muy rápidamente cómo funciona nuestra aplicación. Entonces voy a aprender acá el Apache Star y aprendemos el MySQL. Entonces, yo previamente acá ya tengo en mi carpeta, dentro del SAN, ¿sí?, el ht2, que es donde debo ubicar las aplicaciones, tengo una carpeta llamada biblioteca. Esta carpeta la tengo organizada de la siguiente manera. Tengo una carpeta llamada controlador, una carpeta CSS para mejorar más de estilos, IMG para las imágenes, JS para la parte de JavaScript, y tengo una carpeta llamada modelo y otra carpeta llamada vista, ¿sí? Y aquí tenemos una página de inicio. Pues bien, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando yo accedo a través de la dirección localhost / biblioteca, enter, ¿qué pasa? Entonces aquí el software a mí me responde con una página de inicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaría hablando que esto es la vista, pues es una vista inicial, normalmente es la index, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí yo cuando el usuario coloque su clave, su usuario y su clave, al darle entrar, ¿qué va a ocurrir? Entonces me voy para mi código y observo lo siguiente. Aquí va a haber algo que yo lo voy a llamar como el controlador, que es una página en PHP que me va a controlar todo ese proceso o flujo de información que vamos a tener en nuestra aplicación. Entonces, la petición, cuando yo le dé clic acá en enviar, entrar, ¿qué pasa? Se va a llamar al controlador. El controlador, ¿qué va a hacer? Va a mirar la demanda de datos, que los datos se los pasa al modelo. El modelo procesa, de acuerdo a la lógica de negocio, que en este caso, ¿qué va a hacer el modelo? Observen.
El controlador, cuando yo le dé clic en el botón de enviar, que sería la página de inicio, cuando yo le dé clic acá en entrar, ¿qué va a pasar? El formulario, ¿sí? El HTML, yo tengo acá un formulario que me va a permitir enviar la información del usuario y la clave, basándose en una acción. Entonces él va a llamar que en la carpeta controlador tengo una página PHP llamada controlador roles.php, que sería este. Entonces cuando yo llame este valor, entonces ¿qué pasa? Yo le estoy pasando aquí una opción, dice opción 2. Entonces él va a revisar aquí el controlador, va a recibir una opción, él se va a ubicar en la opción 2, ¿sí? Que hace el proceso de validación del usuario. Entonces, ¿qué hace el controlador? Recibe la información, como estamos diciendo acá en la figura, ¿sí? Recibe la petición y coge esa información y ¿quién? ¡Pum! Y se la manda ¿a quién? Al modelo. Entonces es lo que hacemos acá. Llamamos a qué? Tenemos una clase en la carpeta modelo llamada usuario BD. Entonces, esa página en PHP la tenemos en la carpeta modelo. Usuario BD. Abrir. Sí. Esta página PHP contiene una clase del mismo nombre, clase usuario DB, que tiene unas variables, ¿sí?, privadas, que contiene un constructor y que el constructor llama ¿qué? A una clase conectar base de datos. Esta página conectar base de datos es la que me va a hacer la conexión a la base de datos y hace parte de nuestro modelo, ¿sí? Entonces, esta clase que ya la vamos a explicar en otro video tutorial más adelante, ahora estamos armándose el contexto de lo que queremos explicar, se encarga de hacer la conexión a la base de datos. Y el usuario DB es la que va a tener toda la lógica de negocio, ¿sí? En este caso, la primera lógica de negocio que yo tengo, o el primer proceso de lógica de negocio, ¿cuál va a ser? Validar que el usuario y contraseña que estoy colocando acá son los correctos. ¿Y qué pasa si es el correcto? Entonces la figura aquí me lo dice. El controlador le manda el usuario y la clave al modelo, el modelo procesa de acuerdo al medio de persistencia, que en este caso es MySQL, ¿sí? Que aquí lo tenemos en la clase, ¿sí? Lo conectamos ¿a qué? A MySQL, ¿sí? A una base de datos llamada biblioteca con un usuario root y sin contraseña. Ya cuando yo tengo la conexión realizada, entonces a través de esta clase usuario BD voy a hacer el proceso de gestión o validación de ese usuario. Entonces lo que hago yo acá es validar si el usuario y contraseña que acaba de ingresar el usuario es el correcto. ¿Y qué pasa? La figura me dice, ¿qué debe ocurrir? Debe enviar datos ¿a quién? Al controlador, para que el controlador envíe la información ¿a qué? A la vista, y se muestra la información al cliente. Entonces acá, cuando ya yo coloco 88.1.2.3.4, le doy a entrar, mire que aquí me apareció ¿qué? El menú administrador. ¿Por qué? Porque yo le estoy validando acá en el código de la lógica de negocio, ¿sí? Estoy revisando si en la tabla usuarios existe el usuario que acaban de digitar y que coincida con la clave. De acuerdo a esto, ¿qué ocurre? Me manda, identifico un rol que en base a ese rol, ¿qué hace el controlador? Entonces el controlador va a recibir un rol y ese rol que tenemos acá me va a llamar ¿a qué? A una página menú, la página menú, quien me administra la opción de si es un administrador, le enviamos la página del administrador. Que si es un estudiante, entonces le mandamos la página del
del estudiante. En este caso, menú administrador, como el usuario que acabo de digitar es un administrador, entonces él me retorna ¿qué? Menú administrador, que es lo que yo estoy viendo acá. Entonces el controlador, como tenemos la figura acá, el controlador, ¿sí? Le pasa que envía los datos, modelo envía los datos al controlador, el controlador ¿qué hace? Revisa e envía la información. ¿A quién? A la vista. Entonces aquí la vista, que sería este menú administrador, ¿sí? Recibe los datos y los envía al cliente, que es lo que estoy viendo acá. Entonces el cliente que observa la ventana. Entonces en este ejercicio aquí, como estoy explicando, entonces podemos ver la implementación del modelo vista controlador. Vamos a seguir explicando cada botón, cómo se va organizando de acuerdo al patrón de diseño, ¿sí? Y espero que les sea de interés y presten mucha atención cómo es el proceso. Que estén muy bien.